Bienvenidos a la segunda semana del curso de lectura e interpretación de electrocardiograma. Hoy vamos a empezar con el tema 1 de esta semana acerca de principios y generalidades. Vamos entonces a reconocer cómo se debería realizar una lectura secuencial del electrocardiograma y cuáles son esos pasos. Lo primero que tenemos que saber es acerca de unas generalidades. El electrocardiograma es uno de los exámenes complementarios más útiles en la práctica clínica, sobre todo en pacientes con enfermedad coronaria, donde será importante una toma adecuada para descartar rápidamente un síndrome coronario agudo o confirmarlo. Recordar que el movimiento de los iones, como veíamos en la semana 1, en esas células miocárdicas, nos va a generar una producción o una variación en los campos. Esto lo vamos a conocer también como unos registros en forma de vectores o en forma de dipolos eléctricos que se van a registrar con un electrodo y se van a inscribir o se van a dibujar en un papel con un movimiento continuo. Los vectores que se acercan al electrodo explorador van a producir una onda positiva. Entre más intensa sea este acercamiento o un campo eléctrico mucho más intenso, pues la onda la vamos a ver mucho más alta. Los vectores que se alejan del electrodo explorador nos va a generar también una onda negativa y también será importante si es más o menos intensa para que ésta también esté más o menos invertida. Recordar que existen diferentes ondas del electrocardiograma, esto lo vamos a mencionar en una de las próximas sesiones. Recordar entonces que vamos a tener la presencia de la onda P, será la primera onda que vamos a ver en el electrocardiograma y tiene que ver con la despolarización de las aurículas. Luego viene el segmento PR, donde termina la P hasta donde inicia la Q, y recordar también que existe un intervalo PR. Los intervalos incluyen la onda P e incluye el segmento PR. Posteriormente viene el complejo QRS. En ese complejo QRS se inicia la despolarización de los ventrículos. Luego vamos a tener el segmento ST, donde vamos a tener una rápida repolarización también de esos ventrículos o de ese ventrículo que acaba en ese momento de emitir una contracción. Luego vamos a tener la onda T, vamos a tener un periodo de repolarización completo de los ventrículos y en algunos de los electrocardiogramas, casi no lo vamos a ver en todos los electrocardiogramas, vamos a ver la onda U. La onda U tiene que ver con la repolarización de los músculos papilares o en otras patologías también será importante. ¿Por qué debemos empezar? Entonces lo primero es cuando tomamos un electrocardiograma tenemos que ver que la onda P sea positiva en casi todas las derivadas, como vemos entonces acá, B2, B3, B4, B5, B6, las ondas P son positivas y son negativas en ABR porque se está alejando. Y debe ser isobifásica en B1, acá este no es el mejor ejemplo, pero va a tener una porción positiva y una porción negativa. Estas son las características clásicas donde vamos a decir cumple criterios de una onda P sinusal, positiva en todas las derivadas, negativa en ABR y isobifásica en la derivada B1. Recordar también que si ubicamos al paciente a través de vectores, pues y también los electrodos, vamos a tener una despolarización completamente diferente. A medida que vamos viendo toda la lectura secuencial del electrocardiograma, nos va a quedar mucho más claro este término de las derivadas y por qué se alejan, por qué se acercan, por qué unas ondas son positivas y por qué otras son negativas. Vamos a empezar con el primer paso y el primer paso es la calibración del electrocardiograma. ¿Qué debemos hacer primero? Siempre cuando vamos a tomar un electro e incluso desde antes, tenemos que darnos cuenta cómo está calibrado el electrocardiograma, es decir, cómo lo vamos a imprimir. Ese trazado electrocardiográfico se registra en papel milimetrado y lo vamos a ver en la parte inferior o en la parte superior, dependiendo del tipo de electrocardiógrafo que usted cuente. Importante tener estos puntos de corte. 1 milímetro de largo va a equivaler a 0.04 segundos o 400 milisegundos. 1 milímetro de alto va a equivaler a 0.1 milivoltios. Entonces tener en cuenta estas equivalencias. 1 milímetro de largo equivale a 400 milisegundos. 1 milímetro de alto equivale a 0.1 milivoltios. Recordar que hacia arriba vamos a ver el voltaje y en el plano horizontal vamos a ver el tiempo. Entonces, ¿cómo verificamos esa calibración estándar? La calibración usual del electrocardiograma es de 25 milímetros por segundo en el eje del tiempo, es decir, en el sentido horizontal, y 10 milímetros por milivoltio en el eje del voltaje.
Es decir, si usted toma un electrocardiograma, 25 milímetros va a equivaler 1 segundo y 10 milímetros va a tener una equivalencia de 1 milivoltio de electricidad. Entonces podemos tener que un cuadrito pequeño, por ejemplo, será 1 milímetro y este equivale a 0.04 segundos. 5 cuadritos pequeños van a equivaler a 5 milímetros o 0.20 segundos. Si lo vemos en el plano vertical, 5 cuadritos chiquitos equivalen a 0.5 milivoltios. Entonces podemos verlo también de esta manera, un rectángulo rojo y un rectángulo azul. En el rectángulo rojo, entonces vamos a empezar con este. Vamos a ver cómo está calibrado el electrocardiograma. Se lo dejaron a 25 o lo dejaron a 20 o lo dejaron a 10 milímetros por milivoltio. Entonces aquí será importante, vemos acá por ejemplo que en el rectángulo rojo pues lo están dejando a 10 milímetros por milivoltio. En el rectángulo azul vamos a ver los parámetros de cómo está calibrado ese electrocardiograma. El símbolo del final del electrocardiograma en ocasiones puede aparecer incluso al principio. Miren que acá por ejemplo no sale al principio del electrocardiograma, sino que aparece al final del electrocardiograma. Nos va a explicar a cuánto está calibrado el electrocardiograma. Aquí por ejemplo nos pone, mide 10 milímetros de alto y 5 de ancho. La calibración estándar es otra manera también de comprobar a cuánto está. Entonces acá por ejemplo lo tenemos a 25 milímetros por segundo y 10 milímetros por milivoltios, que es una calibración que usualmente siempre tenemos que reconocer y manejar para interpretar correctamente las ondas de nuestro electrocardiograma. Si usted no tiene en cuenta esa calibración estándar, puede que se altere la interpretación y las ondas que usted esté viendo e interpretando no sean correctamente lo que el paciente está presentando en ese momento. Entonces es muy importante tener en cuenta esta calibración estándar. ¿Puedo modificarlo? Y resulta que sí. Miren, por ejemplo, acá teníamos 25 milímetros por segundo, 10 milímetros por milivoltio. Aquí lo que se hizo fue aumentarlo a de 25 milímetros por segundo, quedó igual, pero le estamos aumentando 20 milímetros por milivoltio. Es decir, le estoy aumentando en este momento en el sentido vertical. Se puede ampliar ese eje vertical modificando las ondas, tratando de aumentar o duplicar el tamaño de las ondas. Sobre todo cuando a usted no le quede claro si hay una onda P sinusal o si esa onda no cumple las características que usted está buscando. Usted puede duplicar ese voltaje para tratar de sacar un poco más de información. Siempre es importante que el eje del tiempo quede igual, 25 milímetros por segundo, que es a la velocidad a la cual está imprimiendo el papel. Pero el voltaje sí se duplica, pasó de 10 a 20 milímetros por milivoltio. Aquí el símbolo del final va a aparecer de esta siguiente manera, 25 milímetros por segundo no cambia, pero en el eje vertical sí lo vamos a duplicar y modificamos el voltaje. Esto usualmente importante es sobre todo para ver ondas que cuando tenemos una impresión normal no podemos ver porque tiene un voltaje disminuido o nos queda la duda de qué está pasando con ese electrocardiograma. Entonces, por ejemplo, en una onda P con un voltaje bajo, ampliamos la calibración, podemos verla un poco más claro si lo colocamos en 20 milímetros por milivoltio. Eso hay que tenerlo claro, sobre todo si no hay una onda P, pero pues si definitivamente no hay una onda P y por más de que usted aumente el voltaje, pues tampoco va a ser por arte de magia que estas aparezcan. Entonces será importante también que si usted no la logró ver, vuelva a cambiar la calibración de su electrocardiograma para que no se confunda cuando vuelvan a tomar un electrocardiograma a otro paciente y este pueda salir alterado. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un electrocardiograma al cual nos están dando varia información. Nos están diciendo que corre a una velocidad de 25 milímetros por segundo y que el voltaje es de 20 milímetros por milivoltio. Si vemos que se ve casi un rectángulo al final y las ondas se ven muy grandes. Vemos que hay un voltaje aumentado para tratar de visualizar ondas P como lo vemos en este momento en donde estamos señalando. Entonces inicialmente con un voltaje inicial no se veían, pero al duplicarlo sí se ve presencia de ondas P. Símbolo final, doble de alto en presencia de milivoltios. Podemos también disminuirlo, entonces puedo seguir a la misma velocidad de impresión, 25 milímetros por segundo, pero disminuir el voltaje.
pasamos de 10 a 5 milímetros por milivoltio, haciendo que las ondas se vean un poco más pequeñas, sobre todo cuando hay hipertrofias o miocardiopatías. Estas ondas se solapan en el electrocardiograma, quedan unas sobre las otras y no me queda claro si es el QRS alterado, si es el segmento ST. Entonces será importante también valorar en este tipo de patologías disminuir el voltaje para tratar de aclarar cuál es el hallazgo que usted está teniendo. Si usted lo modifica, pues entonces nos va a cambiar el cuadrito a la mitad, 5 milímetros por milivoltio. Podemos también modificar el tiempo, entonces acá por ejemplo se modificó el tiempo, miren que el voltaje quedó igual, pero quedó a 50 milímetros por segundo. Aquí vamos a imprimir entonces un poco más despacio el electrocardiograma y aquí es como si nosotros le estuviéramos haciendo como un zoom al tiempo. En vez de imprimir en un segundo, vamos a imprimirlo en 25. En este caso el voltaje va a quedar igual, pero vamos a ver que el electrocardiograma va a aparecer 50 milímetros por segundo y el símbolo del final nos va a aparecer en esta forma como lo vemos en esta imagen. Aquí entonces vemos nuevamente, aquí en la parte inferior no nos queda tan claro lo del tiempo, pero pues vemos que el número de cuadros concuerda. En esta modificación se hizo para tratar de ver ondas o trazos cuando el paciente tiene una frecuencia cardíaca muy elevada, tratando de aclarar, ¿será que es una taquicardia ventricular? ¿Cómo está el QRS? Nos puede permitir en ese momento de imprimir un poco más de espacio y sacarnos de dudas, sobre todo en esos pacientes que tienen una frecuencia cardíaca elevada. Entonces, si tenemos una taquicardia más de 150 y las ondas están muy juntas, si usted quiere darse cuenta si hay una onda P o si el QRS es ancho o estrecho, o si se nos está escapando una onda de preexcitación, también aquí será importante estimar esta modificación en el tiempo. Al imprimir de manera más espaciada las ondas, las vamos a ver con más claridad. En vez de 150 latidos por minuto, pues van a aparecer las ondas casi a 75 latidos por minuto. Eso será importante al momento de interpretar el electrocardiograma, porque puede que el paciente siga con un pulso de 150, pero en el electrocardiograma usted eso no le concuerde. Recuerde que usted aquí está modificando el tiempo y que usted tiene que interpretarlo de esa manera. ¿Qué aprendimos entonces sobre calibración? Lo primero es que la calibración es lo primero que tenemos que mirar antes de analizar un electrocardiograma. De esta manera tenemos que saber qué estamos leyendo. Por ejemplo, en música no es lo mismo un pentagrama en clave de sol con respecto a en clave de fa. El papel del electrocardiograma tiene dos ejes. El vertical nos va a indicar el voltaje, el horizontal nos va a indicar el tiempo. Usualmente siempre se va a imprimir a 25 milímetros por segundo en el eje del tiempo y en el eje de voltaje estará a 10 milímetros por milivoltio. Esa calibración viene escrita en el electrocardiograma o viene representada por un símbolo al principio o al final de las derivaciones y podemos modificar esos voltajes para mejorar la visualización de las ondas o para bajar un poco la frecuencia cardíaca y mejorar también la visualización de esas ondas y que no se nos escape información importante. También es importante saber cómo se ponen y cómo se cambian esas calibraciones. Por si nos lo solicitan o nosotros queremos utilizar esa función, pues también lo tengamos claro en ese momento. Una vez ya usted haya tomado su electrocardiograma, es importante vuélvalo a colocar en la misma calibración estándar para que el siguiente electrocardiograma no salga modificado y pues el siguiente compañero suyo o el siguiente paciente no se equivoque con respecto a esa interpretación. Esperamos entonces que hayan aprendido un poco más acerca de este tema de la semana 2. Los esperamos en un próximo tema y en una próxima conferencia.